Reporte 100. Por 8 votos contra 3, el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la Guardia Nacional no puede quedar bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así lo decidieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte dejó pendiente para este jueves aclarar los efectos de la sentencia, luego de que el ministro Alfredo Gutiérrez propuso fijar un plazo al Congreso para que regule nuevamente la participación transitoria de los militares que conformaron la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que sigue? El experto en temas de seguridad, David Saucedo, está con nosotros esta mañana. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Quiero saludarte aquí en la Victoria, tus órdenes. ¿Qué sigue, David? Aunque no conocemos los efectos de la sentencia, pues lo obvio es que la Guardia Nacional se queda en seguridad pública. En efecto, todo parece indicar que a raíz de esta determinación de la Suprema Corte el día de ayer, votada de manera mayoritaria, se vuelve al statu quo antes, es decir, a lo que teníamos antes de que el presidente Andrés Manuel, junto con su gabinete de seguridad, generaran esta ley secundaria, este decreto, con el cual se trasladaba a la Guardia Nacional bajo el control de la Sedena, en una situación que muchos definimos, tu servidor incluido, como inconstitucional. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia toma esta determinación. Quienes están a favor de la militarización, creo que desde hace tiempo debieron haber tratado de generar una mayoría legislativa que les permitiera modificar la Constitución. Sin embargo, lo que vemos es que la 4T, el gobierno federal, lo que ha hecho es, ante la imposibilidad de sacar mayorías legislativas para modificar el marco constitucional, lo que buscan es modificar la ley secundaria, no solo en el tema de la Guardia Nacional, sino en el tema, por ejemplo, del INE. Entonces, lo que tenemos ahí es que va a regresar la Guardia Nacional, como tú bien mencionabas, a la Secretaría de Seguridad Pública, pero en los hechos me parece que se va a mantener el mismo control de facto por parte de la Sedena, despliegues táctico-operativos, designación de mandos militares, estrategias de combate al crimen organizado, seguirán siendo lamentablemente conducidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, con los nulos o magros resultados que hasta el momento hemos presenciado. Sí, actualmente el titular de la Guardia Nacional es David Córdoba Campos. El comandante de la Guardia Nacional es un general de división, diplomado de Estado Mayor retirado con maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales, egresado del Colegio de la Defensa Nacional. ¿Qué significa? Significa que el comisario general de la Guardia Nacional, el comandante de la Guardia Nacional, dejará de ser militar o va a permanecer un militar al frente. Bueno, al tener este rango, esta característica de militar en retiro, ya se le asimila como si se tratara de un civil. Sí. Es algo que también se hace en otros países del mundo. El general Colin Powell en su momento ocupó distintos cargos del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos, siendo militar en retiro. Entonces me parece que esto no va a cambiar, se mantendrá esta situación, este estatus. De hecho, el presidente de la República, sabedor de que existía esta posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia diera marcha atrás a lo que él, junto con su gabinete de seguridad, habían decretado en leyes secundarias, habían mantenido este esquema. Entonces, me parece que el presidente ya daba por descontado que iba a tener un revés en la Suprema Corte de Justicia. Él mismo lo anticipó en alguna conferencia mañanera, y lo que están haciendo, me parece, es una estrategia de contención, es decir, mantener al general como comandante de la Guardia Nacional. De facto, seguirá siendo la Sedena quien tenga el control operativo de las distintas regiones de la Guardia Nacional. Me parece que esta modificación de la ley secundaria que intentó el gobierno federal era únicamente para corregir este limbo administrativo, jurídico que existe con la Guardia Nacional, porque la mayoría de sus elementos son de origen castrense. Los vehículos, bienes, comandancias son administradas todavía por la Sedena, lo que generaba un vacío legal que es sujeto de responsabilidades, de auditorías e incluso de posibles demandas. Sí, en los hechos la Guardia Nacional no había pasado completamente a la Sedena porque había una suspensión. Hay una suspensión de enero pasado donde hay una suspensión que traspasó del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, que está vigente desde octubre del año pasado y que continuó en enero. Es decir, en los hechos todavía no estaba esto firme. Digamos que en el papel. En el papel. Porque en los hechos, en efecto, desde que surgió la Guardia Nacional, ya existe esta colaboración orgánica con la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un poco lo que existe en México, la simulación, no necesariamente lo que está
escrito en blanco y negro en papel, se refleja en el terreno de los hechos ante este revés jurídico que tiene un gran simbolismo de le dar la razón a la Suprema Corte a quienes nos opusimos a la militarización de la seguridad, medios de comunicación, académicos, organizaciones de derechos humanos, colectivos de búsqueda de personas. Es un revés que sin duda pega en la narrativa del gobierno federal, que tiene un impacto político, mediático, pero que lamentablemente no se va a ver reflejado en los despliegues de seguridad y táctico operativos de la Guardia Nacional. Sí, ¿qué va a pasar con la extensión de la participación del Ejército en labores de seguridad pública hasta 2028? ¿Queda sin efecto esta autorización que dio el Congreso mexicano para que los militares participen en labores de seguridad pública hasta 2028? Originalmente era hasta principios de 2024, hasta que antes de terminar la administración del presidente López Obrador. Se mantiene porque tendría que haber nuevamente un recurso por parte de algunos de los ministros de la Corte para discutir y en su caso votar sobre esta extensión que tú bien señalas. Tendría que hacerse nuevamente un estudio de caso, presentar una ponencia, llevar la votación de pleno y en su caso mantenerla o derogarla. Tendría que seguirse más o menos la misma ruta jurídico-constitucional que se acaba de instrumentar, pero ya todo mundo nos sabemos el caminito. Es decir, afortunadamente la Suprema Corte de Justicia sí está funcionando como contrapeso, sí está acotando las determinaciones del Ejecutivo, así está planteado el diseño constitucional, una división de poderes y contrapeso de los mismos. Entonces ahora intuyo que los colectivos de personas que están en contra de la militarización pueden iniciar nuevamente este mismo recorrido y con muy buenas posibilidades de éxito. Sí, ahora va a ser un regreso de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública en el papel, porque en los hechos, bueno, van a seguir los militares, bien lo dices, David Saucedo. Sí, en efecto, sí, se mantendrá. Creo que la Secretaría de Seguridad Pública, que estaba ya en vías de extinción, nuevamente cobra cierta relevancia para que tenga bajo su control el tema a la Guardia Nacional. Son muchos esquemas: generación de presupuesto, compras, adquisiciones, contratación de personal, capacitación, incluso la posibilidad de emitir legislación que norme su actuar. Sí hay todo un abanico de implicaciones, pero que me parece que se mantendrán todavía como atribuciones de facto para la Secretaría de la Defensa Nacional. Intuyo que el presidente y su gabinete de seguridad, a pesar de este revés jurídico, van a mantener el statu quo en el que nos encontramos. Con la extensión de la participación de militares en labores de seguridad pública, y queda a salvo la legalidad de la participación de militares en la Guardia Nacional, entonces. Sí y no, sí, por lo siguiente, de facto así está ocurriendo, pero sí está sujeta a toda una serie de controversias y denuncias. Ningún integrante del narcotráfico de alto perfil ha demandado o ha cuestionado su aprehensión debido a que la Guardia Nacional no tuviera atribuciones en materia de seguridad, que era uno de los riesgos jurídicos. Es decir, en tanto que la Guardia Nacional se encontraba en una situación de ilegalidad, al no estar definidas claramente sus atribuciones en materia de seguridad pública, podría ser un resquicio para que el crimen organizado utilizara este limbo legal, pero hasta el momento no se ha utilizado por parte de los abogados del crimen organizado esta posibilidad, y hasta el momento pareciera que se va a mantener. Pero la alta jerarquía militar sí tiene una inquietud importante en este sentido. De hecho, fueron ellos los que presionaron para que ya de manera legal la Guardia Nacional pasara al control de la Sedena, para evitar todo este tipo de controversias y de interpretaciones jurídicas que pueden dar pie a una serie de demandas. Sí, también todo esto ocurre en el contexto en donde Estados Unidos está dando a conocer que el ejército mexicano ha utilizado con singular alegría el programa Pegasus para realizar labores de espionaje, y también en el contexto en donde se revelan viajes de Luis Crescencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional, con su familia, aparentemente utilizando recursos públicos. Es decir, esta decisión de la Corte se da en un contexto en donde el ejército no las trae todas consigo en este momento. Coincido contigo, les dio de sobremojado. La narrativa del presidente había sido que el ejército era incorruptible, ya vimos que no. De toda la vida los militares de alto rango de la Sedena han disfrutado de toda una serie de privilegios, no necesariamente legales, ilegales y legítimos, haciendo uso del presupuesto para darse una vida de reyes. En segundo término, la labor periodística de investigación que hacen medios nacionales e internacionales, pues dejan claro que la Sedena, la Guardia Nacional, cometen una serie de irregularidades
que van desde lo que tú comentas hasta casos recientes de asesinatos extrajudiciales, en donde participa la Guardia Nacional. Queda en claro, pues, que la participación de los militares en materia de seguridad no era necesariamente el cielo en la tierra como nos lo habían prometido. Está plagado de irregularidades, de indefiniciones jurídicas, de errores en el despliegue táctico operativo, de violaciones a los derechos humanos y también de casos de corrupción. Sí, David Saucedo, muchas gracias, como siempre, por este análisis. Gracias a ti, Juan Carlos. Un abrazo. Estamos en contacto. Reporte 100.